Imagínense al niño. Le dicen, va a venir. Y abría los ojos. ¿De verdad? Sí. Y llegaba a su casa. ¿Quién creen que llegaba a su casa? Un amigo de su papá. Ya ven que los papás siempre tienen amigos muy especiales. Pero este era muy especial. El niño cada vez que llegaba, porque era marinero el amigo del papá, abría los ojos así y así. Y quería saber todo lo que decía el amigo de su papá. El amigo de su papá se llamaba Cristóbal. ¿Y cómo se apellidaba? Colón. Cristóbal Colón. Entonces el niño abría los ojos y se quedaba sorprendido de todo lo que su amigo de su papá le contaba. Imagínense qué cosas no podía contar Cristóbal Colón y que un niño escuchaba cómo quedaba. Impactado. ¿Te imaginas haber conocido a Cristóbal Colón? Pues este niño conoce a Cristóbal y entonces quedaba impactado y todo lo que decía y sus aventuras. Y el papá también se emocionaba. Y un día dijo, vámonos con Cristóbal, vámonos a los viajes. Y llegaron a un lugar que se llamaba, se llamaba en esa época la isla La Española. Y llegaron a La Española y después regresaron sorprendidos. El niño, cuando crece, se vuelve sacerdote. Era un hombre brillante y se había ido a estudiar. Primero estudió en Salamanca, la gran universidad de España. En Salamanca era una de las mejores universidades del mundo. Y de Salamanca se fue a Roma y en Roma lo ordenaron sacerdote. ¿Y dónde quiso ser sacerdote y ejercer su sacerdocio? En La Española, en la ciudad de Santo Domingo. Y entonces llegó el sacerdote jovencito de Santo Domingo. Su papá era rico y su familia poderosa y amiga de los Colón. Entonces le dieron tierras al sacerdote, lo hicieron encomendero. Encomendero significa que tenía muchas propiedades y que tenía mucho dominio y poder sobre personas, etcétera. Era uno de los encomenderos. El sacerdote ya les dije cómo se llama el sacerdote. Ahorita les cuento. Ahorita que me acuerde les digo cómo se llamaba el sacerdote. Entonces, el sacerdote llegó un día a misa a un convento. En ese momento, Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, pues era una de las pocas ciudades del continente de españoles. Llegó los dominicos, los padres dominicos tenían una iglesia y había un predicador, dijeron, hoy va a predicar el padre Antón. No era el jovencito. Y cuando oyó el padre que iba a predicar, el padre Antón dijo, yo también voy a misa. Era un domingo de Adviento. Y entonces Antón de Montesinos hizo una de las predicaciones más grandes de toda la historia. Volteó y dijo, soy una voz que grita en el desierto. Porque ustedes, encomenderos, y el padre era un encomendero, ustedes han tratado indignamente a los indígenas. ¿Acaso no son sus hermanos? Gritó Antón. Antón de Montesinos gritó, ¿acaso no son humanos? ¿Acaso no son sus hermanos? Ustedes los tratan peor que a sus animales, a los indígenas. A los animales les dan de comer bien y a estos indígenas los tratan tan mal hasta que mueren. El joven sacerdote ni siquiera terminó de entender todo lo que dijo Antón de Montesinos. Fue demasiada información para él, pero le impactó. El discurso fue famosísimo. Es el primer discurso de derechos humanos de la humanidad.
Llegó tan fuerte ese discurso que del otro lado del mundo, el rey Fernando dijo, traigan a esos dominicos, es tan prohibido que prediquen. Entendía que si esas ideas llegaban a la gente, todo el tema de cómo explotar la riqueza de en los nuevos lugares conquistados no se iba a lograr. Entre los que se quejaron estaba el hijo de Cristóbal Colón, que era quien gobernaba esa ciudad. Pero el joven se quedó reflexionando. Cuando los dominicos los toman y se los llevan a España para callarlos, toma una decisión él, se hace dominico. Y entonces empieza también a predicar a favor de los indígenas. Y muere el rey Fernando. Y sube su hijo, Carlos V. Y Carlos V había sido educado por un cardenal, el cardenal Cisneros. Y entonces ese joven se va a España y le habla al emperador y le explica. El joven se llama Bartolomé de las Casas. Y le explica y le dice y escribe cartas. Y el emperador se queda impresionado y dice, ¿tienes razón? ¿Este joven tiene razón? Lo hace obispo. Le pide al Papa que sea obispo. Y lo manda de obispo a la quinta o sexta diócesis de México, fundada, Chiapas. Durante 4 años lucha por los indígenas siendo obispo, pero se da cuenta que desde Chiapas no va a poder hacer nada. Renuncia a ser obispo, regresa a su convento en España. Bueno, regresa, nunca había estado en un convento en España. Se va a España a vivir en el convento de los dominicos y desde ahí se pone a escribir. Cuando tú quieres hacer cambios verdaderos, debes de escribir. Y entonces escribe. Y efectivamente, el emperador y gente como el siervo de Dios, Fray Bartolomé de las Casas, hicieron grandes cambios en la historia de no solo de México, de la humanidad. Hace algunos años, en Sevilla, junto con los dominicos, se empezó la causa de canonización. Por eso, Fray Bartolomé de las Casas es siervo de Dios. Murió un día como hoy, pero hace varios siglos atrás. Siervo de Dios significa que se está estudiando, se está juntando todos los testimonios entre los padres dominicos y la diócesis de Sevilla, donde él vivió, para que sea elevado a los altares. La Iglesia de México, pues tiene en sus pilares y en su estructura, en su ADN, gente tan grande como él, como Motolinía, ¿verdad? Tantos como Pedro de Gante, tantos hombres con un amor a Cristo y a los hombres y a los indígenas gigantesco. Ella decía que es una grosería lo que están proyectando, ¿verdad?, sobre la Catedral de México. Entonces, la Iglesia en México tiene hombres en su historia tan grandes, ¿verdad? Como el fundador de la ciudad de Puebla, ¿verdad?, que ya es beato. El obispo Palafox, que es beato. Gente gigantesca. Entonces, y uno de estos es el siervo de Dios, Bartolomé de las Casas. Siervo de Dios significa que no le puedo celebrar misa, por eso vestí de verde. Y no hicimos las oraciones diciendo, se escucha nuestra oración por intercesión.
Ni voy a decir al final, Bartolomé de las Casas ruega por nosotros. La iglesia dice que cuando son siervos de Dios, cada uno tiene que rezar solito, ruega por nosotros. Entonces, si ustedes quieren, terminando la misa, pueden decir, ustedes en silencio, Fray Bartolomé de las Casas, Señor, te pedimos para que sea santo. Pero si los mexicanos no promovemos la causa de canonización, si no fueron los españoles, tenemos que orar mucho por estos grandes hombres que evangelizaron México. Si estos grandes hombres hubieran sido italianos, todos ya fueran santos. Todos. Pidamos, ¿por qué? Porque está más cerca del Papa, de Roma, de etcétera, de los procesos, etcétera. Pidamos porque en nuestra iglesia, todos estos grandes evangelizadores, los padres dominicos, los padres franciscanos y muchos diocesanos, como el beato Palafox y Mendoza, pues pronto sean santos, ¿verdad? Y una de las causas de canonización es de este gigante, que en la escuela nos hablaban de él. Nunca nos decían que estaba, bueno, en esa época todavía no, ¿verdad? Todavía no era siervo de Dios, pero ahora es siervo de Dios. Pidamos y siempre digamos con orgullo, el siervo de Dios, Fray Bartolomé de las Casas, que fue el primer obispo de Chiapas, pero también uno de los primeros defensores de lo que hoy la humanidad llama derechos humanos. Pero no estemos sentados.